Hoy vamos a ver el proyecto de Unity de Golfing Over It with Alba Mayo para ver un poco cómo está hecho el juego por dentro. Va a ser algo rapidito porque es un proyecto muy sencillo, así que no hay mucho que explicar. Esto que tengo aquí abierto es la escena principal, que es el mapa, ¿no? Donde tienes que subir con la pelotita hasta arriba del todo. Y esto está hecho simplemente de unas imágenes de fondo, que son estas imágenes desenfocadas y que se funden aquí una con otra. Se ve un poco cutre así desde lejos, pero cuando tienes la cámara muy cerca, y además hay un efecto parallax, que es que estas imágenes de fondo no se mueven a la vez que las imágenes de aquí principales, sino que da la sensación de que es un fondo que está alejado, ¿no? Se mueve más lento cuando se mueve la cámara. Y luego tenemos los sprites, que son estos, que no son más que imágenes recortadas con una colisión poligonal, que tuve que ir poniendo por aquí para crear la ruta que sube hasta arriba. Esto en principio es tan fácil como coger un sprite, ponerlo aquí, decirle que quieres añadirle un Polygon Collider y ya está. Ya lo tienes hecho porque esto se crea automáticamente, pero en realidad no, porque las imágenes no tienen mucha resolución y esto lo hace de forma automática, así que como vemos aquí hay un hueco importante entre donde acaba la imagen y donde detecta esto que ha acabado en realidad, y entonces esto en principio no se nota mucho, pero hay ciertos objetos en el juego en el que sí se notaba y eso daba una mala sensación y parecía, bueno, añadía a la sensación de que el juego es injusto o algo porque no está tocando en realidad los objetos y todo ese rollo. Entonces tuve que ponerme a editar esto así uno por uno, todos los poligonajes estos de todos los objetos así, a ponerlos para que encajen con la imagen. Uno por uno, así, todos los objetos que hay aquí en el mapa del juego. Otro detalle interesante relacionado con esto es que la bola también es poligonal. Podría haberle hecho el collider redondo, pero lo hice así para que ruede un poco menos, para que si está en una pendiente que es muy ligera, pues que no se quede, como tiene que pararse antes de que puedas volver a golpearla, que no se quede rodando muy lentamente y tarde 3 minutos en pararse, sino que así, si la pendiente es demasiado ligera, pues simplemente se para en uno de sus ejes y ya está. ¿Y qué más hay por aquí? Tenemos los narration triggers, que son estos rectángulos que lo que hacen es detectar cuando la pelota pasa por ellos, para activar la narración, ¿no? El diálogo y los subtítulos. ¿Qué pasa? Como veis aquí estos primeros están bastante cerca, ¿no? ¿Qué pasa si pasas por todos ellos antes de que haya terminado la primera narración, ¿no? Pues para eso tuve que hacer un script que guarda una cola de narraciones. Entonces si pasas por este y luego pasas por este y aún no ha terminado la primera, pues se guarda una cola y cuando termina la primera narración hace una pequeña pausa y luego empieza con la segunda. Y así, para las narraciones y el texto del juego esta vez lo hice un poco más profesional y lo tengo aquí en este archivo, en el que tenemos una ID para todos los textos del juego. Esto así luego yo lo puedo buscar dentro del código del juego, y las palabras que, bueno, el texto en sí, ¿no? En esta, por ejemplo, la ID es MM de Main Menu Play y la palabra es Play, y aquí tenemos en español es jugar, y Settings y ajustes y Credits, créditos, y así todo esto es para los menús, todas las palabras de los menús, y luego aquí tenemos las narraciones, narración 1.1, 1.1, 1.2, 1.3, porque esto es la primera narración, cada una de las líneas, la segunda narración, cada una de las líneas, la tercera y así, y está en todos los idiomas. Como veis, esto en total fue fácil y no muy caro de traducir a varios idiomas porque no hay mucho texto en total, es solo esto, es todo el texto que tiene el juego. Y por aquí ya está, no mucho más, falta ver el menú principal, que esto, como veis, también es muy sencillo, es simplemente el menú por aquí, el logo, la roca esta gigante y la bola esta que tiene un collider cuadrado porque no tiene que rodar. Esto está puesto para hacer el efecto este cuando le das al play, de que la bola cae y rebota, ¿no? Si fuese redonda, pues rodaría por aquí a lo mejor, entonces la hice cuadrada y ya está. Además podemos ver que en este juego puse una escena especial para los ajustes, las opciones, que está cargada siempre, pero que tiene un canvas aquí que está desactivado. Entonces cuando lo activamos, aquí tiene el menú de PC y aquí tiene el menú de móvil, y esto tiene que activarlo también, ¿ves? Aquí si activamos las dos, aquí ya lo tenemos. Y esto está cargado siempre.
y simplemente cuando le damos a la opción de settings simplemente la enseña, pero es el mismo tanto para el menú principal como para el juego, a diferencia de Mayotori, que hice dos diferentes. Vamos a darle aquí al play para verlo. Esto además, la escena de carga que vemos ahora es una escena diferente. Esta con los 3 puntitos se carga mientras se descarga la primera y se está cargando la segunda. Para enseñar que hay actividad y que no se ha quedado el juego colgado, pues salen los puntitos estos. Aquí tenemos el juego. El cursor este es otra imagen que simplemente eso se mueve cuando se mueve el cursor y está enganchada a la pelota. Cuando le damos aquí, este canvas se activa y el PC Menu este se activa también. Luego este juego también tuve que hacer que la cámara se adapte bien a todas las resoluciones. Ya dije en otro vídeo que hice el menú este cuadrado para que tanto si la pantalla es muy estrecha como si es muy ancha, esto esté siempre visible todas las opciones y no se corte ninguna. En el menú principal también fue un poco más complicado porque tenía que mantenerse un poco la coherencia de la imagen, ¿no? Con la luna esto aquí. Pero como veis se va adaptando, aunque se quedan los bordes negros, pero bueno, no había otra manera. Y ya está, creo que eso es todo lo que hay que decir sobre este juego. Como veis es una cosa muy sencilla, pero hay veces que no hace falta más. Lo tenemos aquí todo en un solo mapa, que por cierto sí que voy a comentar que para mantenerlo un poco la cordura, porque como veis hay muchísimos elementos, esto en principio lo separé en diferentes mundos, entre comillas. Tenemos aquí World 1, que es esto, World 2, World 3... World 4, 5, 6, bueno, eso iba subiendo, ¿no? Y si queremos podría coger el mundo 3 este, por ejemplo, que son los animales, y moverlo entero, ¿ves? Y me llevo todos los animales de golpe, o esto de aquí que es la base, me la llevo toda entera, y esto es para que si tengo que quiero buscar un objeto en concreto, ¿no? El delfín, pues bueno, puedo ir aquí, sé que es el mundo 3, pues voy aquí y busco el delfín, y aquí lo tengo. Y está todo un poco más organizado, y esto además era por si en algún momento tenía que hacer que las partes que están más arriba no estuviesen cargadas y tuviese que cargarlas manualmente con un script según vas subiendo, porque por si era demasiado intensivo en la memoria o algo así, pero es algo que al final no lo hice. Hice que se cargue el mapa entero desde un principio y ya está, era más fácil así y tampoco habría dado muchos problemas tener que hacerlo de la otra forma, la verdad. Y bueno, así es como se quedó. Creo que esto es todo, así que nos despedimos aquí. Si tenéis alguna duda sobre el juego, lo podéis dejar en los comentarios. Gracias por ver.